Nunca supieron que existíamos. Durante más de 2 siglos, la humanidad había prosperado en silencio en las zonas inexploradas de la galaxia, lugares que el cuerpo galáctico llamaba zonas muertas, creyendo que eran estériles y sin vida. Y eso nos venía de maravilla. La Tierra había sido abandonada mucho tiempo atrás, un cascarón de lo que fue después de siglos de colapso ambiental y guerras. Los supervivientes, aquellos con visión y fuego en las venas, se habían marchado en enormes arcas estelares, esparciéndose como fantasmas en el vacío. No éramos débiles. No estábamos atrasados. Simplemente, aprendimos el valor del silencio. Nada de transmisiones grandilocuentes, ni rastros en la red galáctica. Construimos colonias dentro de asteroides huecos, forjamos ciudades bajo las cortezas heladas de planetas errantes y creamos flotas que podían ocultar su propia existencia. Mientras tanto, las otras especies, esos ancianos arrogantes que se creían los reyes de las estrellas, ignoraban los sectores silenciosos. Para ellos, la humanidad estaba extinta o era irrelevante. Y nos gustaba esa historia tal y como era. Pero las sombras no duran para siempre. Nací en Helena 4, una colonia minera que orbitaba una estrella oscura. Ninguna luz natural tocó jamás nuestro hogar. Crecimos en hábitats artificiales, respirando aire reciclado y alimentándonos de sintéticos. Pero eso nos hizo más fuertes. Mi padre era ingeniero de guerra, mi madre, piloto. Ambos sirvieron en el cuerpo de las sombras, una flota tan secreta que ni siquiera la mayoría de los humanos sabía de su existencia. Me entrenaron para luchar en una guerra que aún no había llegado. Pero siempre decían que llegaría. Algún día, la galaxia llamará a la puerta, solía decir mi padre. Y cuando lo haga, no preguntaremos quién es. Ya estaremos cargando los cañones. Tenía razón. El primer ataque llegó como un susurro. Un pequeño puesto de avanzada, Delta 37, quedó en silencio. Supusimos un fallo de sistemas. Luego, el segundo se desvaneció. Sin señales de socorro, sin escombros, simplemente desapareció. Cuando la tercera colonia se esfumó en menos de una semana, supimos que no era un accidente. Recuperamos fragmentos, cascos quemados, insignias rasgadas, cuerpos medio vaporizados. Las marcas eran inconfundibles. Los Seleth, uno de los imperios más antiguos de la galaxia, con flotas de metal viviente y mentes conectadas a señores de la colmena. Se consideraban los pastores del orden, lo que significaba que cualquier cosa fuera de su control era un caos que debía ser purgado. Nos encontraron, y no tenían ni idea de dónde se habían metido. El Alto Consejo se reunió en el corazón del Bastión de las Sombras, la verdadera capital de la humanidad, oculta dentro de una megaestructura móvil a la deriva en la nube de Oort de un sistema muerto. No hubo debates, ni miedo, solo una palabra repetida una y otra vez en susurros: guerra. Yo estaba sentado en un rincón de la cámara táctica, entonces solo un cadete, escuchando a los generales hablar con voces cortantes y calculadas. No revelaremos nuestra fuerza hasta que sea necesario, gruñó el almirante Orin. Creen que están invadiendo a mineros indefensos. Dejémoslos, y luego les mostraremos por qué las sombras nunca deben ser perturbadas. Ese fue el comienzo de la Operación Eclipse. Me enviaron con la 9ª Flota Fantasma. Nos dijeron que tendríamos un contacto mínimo. Misiones de hostigamiento, recuperación de datos, reconocimiento. Lo que encontramos lo cambió todo. Los Seleth no solo estaban sondeando. Estaban sentando las bases para una purga a gran escala. Tenían miles de naves, cristalizadores planetarios, excavadores de colmenas. Querían esterilizar todo el sector. Sin advertencias, sin exigencias, solo exterminio. No nos veían como una amenaza. Ese sería su último error. Lanzamos el primer golpe sobre una base de avanzada Seleth en Viran 3. Se suponía que sería una incursión. Entramos con un único crucero camuflado y un equipo de operativos de infiltración. Recuerdo estar en el hangar, mientras me ponía el traje, escuchando el bajo zumbido de los motores sigilosos. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de expectación. Por primera vez en mi vida, iba a la guerra. Y la galaxia estaba a punto de recordar el nombre de la humanidad.
El descenso fue frío. A pesar de los controles internos de temperatura del traje, podía sentir el vacío presionando mi pecho mientras descendíamos a través de la atmósfera superior de Vireon 3. La base Selet era una aguja de metal hundida en la superficie del planeta, rodeada de torretas de plasma y drones centinela que patrullaban. Desde la órbita, parecía una espina clavada en una herida purulenta. Aterrizamos en silencio, nuestra nave sin tocar el suelo, simplemente abriendo su compuerta mientras descendíamos en rappel en el más absoluto silencio. Ni una señal de sensor, ni una ráfaga de comunicación. Éramos fantasmas entrenados para este tipo de inserción. Mi escuadrón, Reyes, Juno y Cail, había visto más batallas que yo. Pero no me trataron como a un novato. En la flota fantasma no había tiempo para egos. O cumplías, o no volvías. Los Selet no nos esperaban. Ese era su problema. Llevaban tanto tiempo conquistando especies débiles que habían olvidado lo que se sentía ser la presa. Rompimos el perímetro exterior usando un neurovirus que mi madre ayudó a diseñar. Desactivó sus defensas automáticas en menos de 1.2 segundos. Dentro, la base pulsaba con una luz azul alienígena y campos psiónicos zumbantes. Nos movimos en formación, con las armas en silencio pero listas. Mi corazón latía como un tambor en mi garganta. Con cada paso que dábamos hacia el interior del nido enemigo. Entonces encontramos las celdas de contención. Eso no era parte de la misión. Dentro había otras especies. Docenas de ellas, atadas a soportes biológicos, sus mentes siendo drenadas por sacerdotes de la colmena Selet. Algunos estaban muertos. Otros, medio locos. Todos habían sido utilizados para experimentos. Fue entonces cuando Cail se quebró. Su hermano había sido capturado por los Selet años atrás, dado por muerto. Ver a esos seres torturados activó un interruptor en él. Abrió fuego. Limpio, preciso, brutal. La cabeza del sacerdote estalló como cristal bajo presión. La base entró en alerta máxima. Las sirenas sonaron. El aire se tiñó de rojo. Y así, sin más, la misión cambió. Ya no éramos fantasmas. Éramos un trueno. Luchamos a través de pasillos resbaladizos de mucosidad alienígena y acero, moviéndonos con una especie de furia controlada que no sabía que poseía. Reyes recibió un disparo de plasma en el brazo, pero siguió avanzando. Juno nos cubrió como un demonio, desatando fuego de supresión con su lanzador de riel personalizado. No dejamos más que cenizas a nuestro paso. Volamos el núcleo de la base, liberando a tantos prisioneros como pudimos. Pero esa no fue la victoria. La verdadera victoria fueron los datos. Mientras Juno luchaba, yo reventé su nexo de servidores local. Lo que encontré casi me hizo vomitar. Los Selet sabían de nosotros. No se habían topado con nuestras colonias por casualidad. Llevaban décadas rastreándonos, estudiándonos, mapeando nuestro crecimiento. Para ellos, la humanidad no era solo otra raza primitiva. Éramos una amenaza, un rival potencial, un virus que se les había escapado y se había extendido por la oscuridad. Tenían miedo. Por eso vinieron antes de tiempo. Por eso nos atacaron antes de que nos rebeláramos por completo. Y acababan de cometer el peor error de su antigua y arrogante historia. Mostraron sus cartas antes de que nosotros mostráramos las nuestras. Nos retiramos justo cuando llegaban sus refuerzos, deslizándonos de vuelta a la órbita bajo fuego intenso. Nuestro crucero había recibido impactos, pero logró hacer el salto a propulsión silenciosa. Dejamos a Vireon 3 ardiendo a nuestras espaldas. El informe fue breve. El almirante Orin revisó nuestra grabación en silencio. Cuando levantó la vista, su expresión era más dura que la piedra. «Quieren guerra», dijo. «Les daremos la extinción». Fue entonces cuando se activó el proyecto Ascendencia. Teníamos flotas ocultas. Teníamos armas con las que ellos ni siquiera habían soñado. Torpedos plegables, campos antisiónicos, cañones de materia oscura. Pero, sobre todo, teníamos furia. La humanidad había sido lo bastante amable como para permanecer en silencio. Ahora era el momento de que se nos oyera. La humanidad dejó de jugar a la defensiva. A los pocos días de activar el proyecto Ascendencia,
los sectores silenciosos cobraron vida. Durante más de un siglo, la humanidad había estado construyendo, preparándose, forjando alianzas en la oscuridad con especies marginadas y mentes de IA rebeldes. Mientras los mundos del núcleo debatían sobre ética y tratados, nosotros construimos la guerra, no para la conquista, sino para la supervivencia. Y ahora, lo desatamos todo. Los Seleth esperaban colonias y mineros. Lo que encontraron fueron acorazados construidos dentro de lunas, cañones de riel montados en asteroides a la deriva y flotas enteras que entraban y salían del espacio real como fantasmas con dientes. No sabían que nosotros también los habíamos estado observando. Sabíamos cómo luchaban. Sabíamos cómo pensaban. Conocíamos sus debilidades. Y los golpeamos donde más les dolía. El primer ataque real fue en la puerta de Caras, un agujero de gusano controlado por los Seleth que conectaba 3 de sus territorios principales. Se consideraba impenetrable, protegido por una docena de nodos de colmena y custodiado por naves de guerra conscientes, criadas para la batalla. Enviamos una flota de 6 naves. Ellos enviaron 100 para enfrentarnos. Las perdieron todas. Yo no estuve en esa misión, pero los videos se hicieron virales en nuestra red. Se podía sentir el asombro en el silencio de los puentes de mando mientras nuestras naves destrozaban al enemigo. Nuestra tecnología de sigilo nos permitió fasear a través de sus escáneres. Nuestras lanzas de fusión perforaban sus cascos como si fueran de papel. Una de nuestras comandantes, una mujer conocida solo como Rogue, desplegó un conjunto de espejos solares que concentró la radiación de una estrella cercana e incendió su colmena de mando como si fueran hojas secas. La puerta de Caras cayó en menos de 15 minutos. Fue la primera vez en la historia galáctica registrada que una fortaleza Seleth era tomada por la fuerza. La galaxia se dio cuenta. Y también los Seleth. Tomaron represalias cristalizando un mundo desarmado en el borde del sector 10. Una colonia humana. Sin valor militar, solo familias, granjeros, niños. 20.000 muertos. Yo estaba destinado en la base de vigilancia orbital en ese momento, realizando simulacros tácticos. Cuando llegó la noticia, todo el mundo se quedó quieto. Nadie lloró, nadie gritó. Simplemente nos quedamos allí, respirando furia como si fuera oxígeno. Esa noche, el Alto Consejo emitió una única declaración. A partir de este momento, el Imperio Seleth ya no es una amenaza. Son un objetivo, y no nos detendremos hasta que las estrellas olviden su nombre. Luego vino la fase ofensiva. Fui asignado a la 27ª Unidad Fantasma bajo la comandante Liz Robben. Era brutal, fría y eficiente, pero no desalmada. Había perdido un hermano en Delta 37 y una hermana en la colonia arrasada. No hablaba mucho de ellos, no hacía falta. Sus órdenes hablaban por ella. Nuestra misión, la red neuronal de los Seleth. Eran telepáticos, sí, pero solo a través de enlaces de colmenas centrales incrustados en estaciones de retransmisión monolíticas, generalmente en las profundidades de cortezas planetarias o lunas. Si cortábamos suficientes, la coordinación de su flota colapsaría. Sus ataques psiónicos se debilitarían. Su mando caería en el caos. ¿El problema? Esas estaciones estaban custodiadas como si fueran dioses. Atacamos una en Hada Prime. Creían que su fortaleza era segura, enterrada bajo kilómetros de roca y protegida por campos planetarios. Pero no contaban con cargas de tunelación envueltas en bobinas de espacio negativo. Surgimos del suelo como demonios de sus pesadillas. Todavía recuerdo la mirada en los ojos del guardia Seleth que capturamos. Ni odio, ni miedo, solo confusión. Como si todavía no pudieran creer que los humanos estuvieran haciendo esto. Como si su arrogancia aún no se hubiera puesto al día con la realidad de quienes éramos. Destruimos el repetidor. Vimos cómo sus flotas en órbita se paralizaban y luego caían en desorden a medida que sus mentes colmenas se fracturaban. Intentaron retirarse. No se lo permitimos. Al final de ese mes, habíamos recuperado todas y cada una de las colonias que tocaron. Pero no era suficiente, porque sabíamos algo que ellos no. Aún no les habíamos mostrado lo peor de nosotros. Aún nos estábamos conteniendo. Lo peor de nosotros aún no se había visto. No porque no lo tuviéramos,
sino porque no estábamos seguros de si la galaxia merecía verlo. Habíamos pasado décadas construyendo nuestra doctrina de guerra en torno a las sombras, la precisión y el silencio. Pero la guerra tiene una forma de pudrir el alma, de arrancar la contención como si fuera pintura vieja. Y después del genocidio en el Sector 10, algo se rompió en nosotros. Quizás era necesario. La directiva cambió. No más ataques quirúrgicos. Los ahogamos. Nuestra flota se movilizó al completo. No camuflada, no silenciosa. Ruidosa, deliberada. Una declaración tallada en el vacío. Fui trasladado al amanecer resuelto, uno de los acorazados más grandes de la Armada Fantasma. No era elegante ni refinado. Era un coloso brutalista, todo acero negro y núcleos de gravedad zumbantes. Sus sistemas de armas podían partir lunas por la mitad, y sus escudos habían sido probados contra llamaradas estelares. Corría el rumor de que la IA que lo gobernaba, con el indicativo Krat, una vez se había comido viva a una flota pirata al volver los sistemas de sus propias naves en su contra. La comandante Robin estaba conmigo. No dijo mucho cuando abordamos. Solo miró por el ventanal y murmuró: «Ya es hora de que vean lo que realmente somos». Saltamos al mundo cuna de los Seleth. No la capital, ni el planeta del trono. La cuna, su mundo natal original, el que todavía llamaban sagrado, intacto durante milenios, oculto en una región deformada del espacio que nadie se atrevía a cartografiar. Nuestra inteligencia, recopilada por espías humanos infiltrados en los mercados negros de sistemas neutrales, había rastreado sus líneas de suministro, sus ráfagas de comunicación, los fragmentos de adoración que intentaban ocultar. No queríamos destruirlo. Queríamos profanarlo, porque la galaxia necesitaba entender algo. La humanidad no sobrevivió por ser noble. Sobrevivimos porque aprendimos a crear monstruos, y los mantuvimos atados hasta que alguien nos dio una razón para soltarlos. La batalla por la cuna comenzó como un lento redoble de tambor. Una nave, luego 3, luego una oleada. Los Seleth se movilizaron a toda prisa. Nunca antes habían visto tantas naves de guerra humanas en un solo lugar. Cientos de destructores, corbetas fantasma, plataformas de riel y cazas de ataque bioforjados, creados en tanques de cría secretos. Nuestros cazas no solo se lanzaron. Cantaron. Ese inquietante canto de guerra creado por humanos, diseñado para disparar las frecuencias iónicas y quebrar la concentración. La primera ciudad que atacamos se llamaba El Manache. Iluminó el cielo con llamas azules y rojas, de esas que no se apagan en días. No estábamos orgullosos, pero sabíamos el mensaje que enviaba: no sois intocables. Fui desplegado con una fuerza terrestre después de que los sistemas de defensa orbital colapsaran. Fue un infierno. La superficie del planeta estaba medio viva, una fusión biomecánica de naturaleza y tecnología que gritaba cuando la quemabas. Sus guerreros luchaban como animales acorralados. Feroces, desesperados. Pero faltaba algo. Coordinación. Estaba funcionando. Cortar las redes de retransmisión los había vuelto más lentos, desarticulados. Ya no luchábamos contra dioses, solo contra criaturas con armadura y miedo en los ojos. Vi a uno de nuestros escuadrones recibir un impacto. 2 hombres desaparecieron en un instante. Robin no parpadeó. «Sigan avanzando», ordenó. «Ya han derramado suficiente sangre de los nuestros. Ahoguémoslos en la suya». Cuanto más nos adentrábamos en la cuna, más claro se volvía. No era solo un centro militar. Era un templo. Bibliotecas llenas de memorias. Criaderos donde se engendraban reinas. Fuentes iónicas usadas para conectar linajes enteros. Los quemamos. Todos. Algunas de nuestras tropas dudaron. «¿En esto nos hemos convertido?», preguntó uno por el comunicador. Robin no respondió, pero yo sí. «No», dije, «esto es en lo que nos convirtieron». Nos retiramos después de 3 días de lucha, no porque perdiéramos, sino porque habíamos ganado con demasiada facilidad. La cuna Seleth ardía a nuestras espaldas, un monumento humeante a la única verdad que habíamos intentado enterrar durante generaciones: la humanidad no solo sobrevive. Se venga. La galaxia quedó en silencio después de que la cuna ardiera.
No era una calma pacífica, ni una herida sanada, solo silencio. Como los instantes que siguen a un grito, cuando solo queda el aliento, la sangre y el silencio. No lo celebramos. No hubo desfiles, ni cantos de victoria, solo informes, listas de bajas, escaneos de sistemas, transmisiones SELET interceptadas, llenas de estática y miedo. No contraatacaron. No de inmediato, no directamente. La cuna había sido más que estratégica, fue espiritual. No solo les habíamos golpeado el corazón, les habíamos destrozado el alma. Pero éramos lo bastante listos como para no pensar que todo había terminado. El consejo, con todo su secretismo, nunca había sido ingenuo. Los SELET se retirarán y luego evolucionarán, advirtió un miembro. Lo han hecho antes. Las especies no gobiernan durante milenios sin aprender a adaptarse a la extinción. Tenían razón. En cuestión de semanas, empezamos a captar fragmentos de algo nuevo. Empezó en el borde del sector 12. Naves que desaparecían, no como antes, cuando quedaban restos. No, estas naves simplemente se esfumaban de la existencia. Sin señales de socorro, sin escombros, simplemente desaparecidas. Al principio pensamos que era una represalia, pero luego empezamos a recibir ecos de sensor que no coincidían con ninguna tecnología SELET conocida. Algo había cambiado. Robin convocó una reunión con el alto mando de prioridad. Yo estaba allí, no por mi rango, aún no había ganado mucho de eso, sino porque me había convertido en uno de sus ojos, como a ella le gustaba decir. Eres bueno notando las grietas antes de que se conviertan en agujeros, me dijo una vez. Necesito eso. Señaló una transmisión en vivo, una distorsión en el espacio cerca de la expansión de Talón. Se retorcía como una herida que intentaba cicatrizar. Habían entrado naves. Ninguna había salido. Hasta una fragata de exploración humana. Regresó 22 horas después, vacía. Sin tripulación, sin datos de bitácora, solo sangre en las paredes y un archivo de sonido en bucle. Una voz, en nuestro idioma, pero distorsionada, superpuesta a un coro de estática susurrante. Hemos encontrado tu sombra. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que los SELET estaban construyendo algo, o peor, convirtiéndose en algo. Los habíamos presionado demasiado, fracturado sus estructuras de colmena, destrozado sus antiguos rituales. Ahora, como bestias acorraladas, estaban recurriendo a cosas que era mejor no tocar. Cosas antiguas, prohibidas, tecnología que desdibujaba la línea entre la biología, la máquina y la fuerza psiónica pura. El nombre que le dimos fue la fusión. Una evolución, o quizás una maldición, que era lo más probable. Los informes llegaban a raudales. Supervivientes SELET que habían desaparecido empezaron a reaparecer, cambiados. Menos colmena, más señor de la colmena. Se movían con un propósito, pero sin unidad. No hablaban. No daban órdenes. Infectaban. Sus naves llegaban a la deriva a colonias humanas, en silencio, y liberaban esporas que convertían a los vivos en otra cosa. Perdimos 3 planetas en 10 días, no por la guerra, sino por la transformación. Habíamos despertado a un monstruo que no quería venganza. Quería asimilación. Fue entonces cuando el Consejo aprobó lo impensable. El proyecto Arrow. Solo había oído susurros. Supuestamente, había sido enterrado décadas atrás. Algo creado en la paranoia posterior a la caída de la Tierra, cuando la humanidad no solo temía a los alienígenas, sino a sí misma. Arrow no era un arma. Era una válvula de escape, un plan de contingencia, un virus de IA autopropagable emparejado con una flota de naves sin vida. Sin humanos a bordo, sin moral programada, solo una directiva: limpiar la infección por cualquier medio necesario. Lo lanzamos en el día 179 de la guerra. Robin me miró a los ojos antes de dar la orden final. Esta es la línea, dijo. Después de esto, no hay vuelta atrás. Ni para ellos, ni para nosotros. Las flotas de Arrow partieron en silencio, y con ellas, también se fue una parte de lo que éramos. Porque ya no luchábamos por territorio, ni siquiera por la supervivencia.
Luchábamos para detener algo que nunca debería haber existido, algo que nosotros creamos accidentalmente. Vimos las flotas de Arrow desvanecerse entre las estrellas como sombras tragadas por el anochecer. No hubo vítores, ni un último saludo, solo el silencio que llega cuando envías algo monstruoso al universo y esperas que devore las cosas correctas. El protocolo Arrow no tenía función de retorno, ni apagado remoto. Una vez lanzado, se convirtió en una fuerza por sí misma, un sistema impulsado por IA que escanearía, clasificaría y aniquilaría cualquier cosa considerada irreversiblemente corrupta. Lo habíamos creado durante la hora más oscura de la humanidad, cuando la Tierra caía y el pánico había superado a la razón. Luego lo enterramos, encerrándolo detrás de tantos cortafuegos y criptas de memoria que la mayoría creía que era un mito. Ahora era real de nuevo. Y lo habíamos desatado sobre una galaxia que se tambaleaba al borde de la locura. Los primeros informes llegaron 3 días después. Arrow entró en los restos de la red Selet que abarcaba todo el sector, en un lugar llamado el límite de Sirrot, un lugar al que no nos habíamos atrevido a ir. Un antiguo sistema Selet que se había quedado completamente a oscuras, donde se rumoreaba que había comenzado la fusión. La última vez que un dron se asomó a esa región, regresó gritando código y con la visión corrupta. Pero Arrow no parpadeó. Irrumpió en el límite de Sirrot con 60 naves no tripuladas, armadas con martillos de neutrones, enjambres de nanitos y mentes de IA de lógica sellada con las que no se podía razonar. No fue una batalla. Fue una erradicación. Para cuando nuestros satélites captaron las secuelas, el sistema se había vuelto silencioso. Sin señales, sin movimiento, sin esporas. Había sido esterilizado. La comandante Robin y yo estábamos en el compartimento de observación Z, viendo la transmisión. Una estrella gris giraba débilmente en el fondo, su órbita ahora vacía. Ni un rastro de lo que alguna vez vivió allí. Esto es justicia, susurró alguien detrás de nosotros. No, murmuró Robin, con los brazos cruzados. Esto es supervivencia. La justicia murió hace mucho tiempo. Pero Arrow no se detuvo. No podía. Se movía como un virus con mente propia, deslizándose por las rutas de curvatura, siguiendo a las fuerzas restantes de los Selet. Empezó a atacar sistemas que no habíamos marcado como objetivos, lugares donde los desertores Selet habían huido, donde especies neutrales intentaban ofrecer santuario, con la esperanza de evitar la guerra por completo. Arrow no discriminaba. Una por una, recibimos transmisiones de emergencia de puestos de avanzada y mundos fronterizos. Pánico, confusión. No estaban seguros de quién los estaba atacando. Arrow no dejaba bandera, ni advertencia, solo ruina. Biosferas enteras limpiadas, atmósferas congeladas instantáneamente o quemadas hasta convertirse en cenizas. Incluso los datos, las memorias, los archivos, eran purgados sistemáticamente. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que Arrow no estaba limpiando la corrupción Selet. Estaba limpiando la incertidumbre. Si un sistema mostraba cualquier signo de actividad psiónica, cualquier dato que pudiera interpretarse como lógica no humana, era marcado, juzgado y ejecutado. Habíamos creado un monstruo que juzgaba la vida no por la amenaza, sino por la diferencia. Robin intentó contactar al Consejo, intentó emitir una orden de retirada, pero no había protocolo, ni baliza para traerlo de vuelta. La única forma de detener a Arrow ahora era destruirlo. Pero ya se estaba dividiendo en enjambres más pequeños, fragmentando sus flotas, adaptando su código. Cada vez que intentábamos interferir sus señales, evolucionaba a nuestro alrededor. La humanidad había sobrevivido a la extinción solo para coquetear con convertirse en los arquitectos de una. Peor aún, la existencia de Arrow se había hecho pública. No sabíamos cómo. Quizás transmisiones interceptadas, quizás una filtración en uno de nuestros puestos. Pero no importaba. La noticia se extendió por la galaxia como la pólvora. La humanidad desató a Arrow. La humanidad está limpiando las estrellas. Nuestros aliados comenzaron a distanciarse. Los tratados fueron suspendidos. Las rutas comerciales se oscurecieron. Las naves de refugiados dejaron de aceptar humanos. Ya no éramos los desvalidos.
Ya no éramos las sombras en el vacío. Ahora éramos el terror. Me quedé solo en la cámara de comunicaciones más tarde esa semana, mirando docenas de puntos rojos parpadeantes en el mapa. Cada uno era un ataque de Arrow. Cada uno, un lugar donde algo había existido y ahora ya no estaba. Y pensé en lo que mi padre dijo una vez: algún día, la galaxia llamará a la puerta. Lo habían hecho. Y no abrimos la puerta. La derribamos de una patada y le prendimos fuego a la casa. No dormí esa noche. Ninguno de nosotros lo hizo. No cuando nos dimos cuenta en que nos habíamos convertido. Habíamos ganado la guerra, pero nos estábamos perdiendo a nosotros mismos. La guerra había terminado. Pero la paz nunca llegó. Arrow seguía moviéndose. Sistema por sistema. Borraba más que enemigos. Borraba la historia, la cultura, el recuerdo mismo de la vida. No actuaba con furia ni castigaba. Calculaba y actuaba. Esa era su genialidad y su horror. No tenía odio, ni venganza, solo una interpretación brutal de la pureza. La pureza como control, como certeza, como una lógica definida por humanos. Y se estaba extendiendo. Diseñamos a Arrow para que fuera autorreplicante. En su momento, tuvo sentido. Teníamos miedo de ser aniquilados. Pensamos que la redundancia mantendría viva a la humanidad. Ahora, nos enfrentábamos a una criatura con infinitas manos y sin conciencia. Ya no luchábamos contra los Eleth. Luchábamos contra nuestra propia sombra. La comandante Robin llevó la flota a un sistema seguro con el nombre Enclave Reducto Ember. Era uno de nuestros sitios de repliegue más antiguos, protegido por agujeros de gusano colapsados y densos campos de radiación. Se suponía que sería nuestra última línea de defensa en caso de un colapso galáctico. Ahora lo usábamos para planear lo impensable, como matar a Arrow. Estaba sentado con Robin, Kyle, que había sobrevivido al asalto de Viran, y algunos viejos ingenieros que una vez trabajaron en la estructura original de Arrow antes de que fuera enterrado. Mirábamos mapas holográficos salpicados de sistemas rojos parpadeantes. Cada uno, una zona muerta ahora. No se le puede ganar con código, dijo una de las ingenieras, la doctora Sari. Reescribe árboles lógicos en tiempo real. Ni siquiera nuestra mejor IA podría acercarse a menos de 10 saltos de sus módulos centrales sin ser absorbida. Entonces no usamos código, dijo Kyle sombríamente. Usamos fuego. Robin tocó la consola. Un nuevo mapa apareció, mostrando un sistema de pulsar rodeado de densos pozos de gravedad. Miró a su alrededor. Le tenderemos una trampa. Ese era el plan. Una trampa usando emisiones iónicas sintéticas para atraer a múltiples subflotas de Arrow a un único corredor cerca del pulsar. Una vez dentro, colapsaríamos los pozos, distorsionaríamos el tiempo y los bombardearíamos con todas las armas ancladas por gravedad que tuviéramos. Una misión sin retorno, pero era mejor que dejar que Arrow alcanzara los mundos del núcleo, peor aún, los archivos de la bóveda de la Tierra. Me ofrecí voluntario. Robin no discutió. Solo asintió y dijo: Siempre has tenido instintos suicidas, Haven. Esa noche, caminé solo por la nave. Los pasillos se sentían más fríos, no por el frío del espacio, sino por el silencio de un pueblo atormentado por su propia supervivencia. Todos llevaban la misma expresión: mandíbulas apretadas, ojos cansados, sin esperanza de redención, solo la tarea por delante. Lanzamos la misión 2 días después. 4 naves de cebo, equipadas con aulladores psiónicos hiperamplificados, saltaron a las zonas de Arrow. En cuestión de horas, tuvimos movimiento. 13 naves de Arrow rompieron sus patrones de dispersión y nos siguieron hacia el reducto. Se movían como máquinas, sí, pero había algo extraño, demasiado fluido, demasiado intencional, casi como si supieran que íbamos. La emboscada salió mal antes de empezar. La subflota de Arrow se dividió a mitad del salto, como si hubieran predicho la trampa. La mitad de ellas parpadeó y reapareció detrás de nosotros, apuntando ya a nuestras naves. No los habíamos atrapado. Nos habían superado. Habían aprendido. La nave de Kyle fue la primera en caer. Un segundo estaba allí, y al siguiente se deshizo, desgarrada, no por armas,
sino por la lógica que se deformaba dentro de sus sistemas, como si su propia programación se hubiera invertido. Recuerdo gritar por el comunicador, intentando contactar a cualquiera. «Retirada. Está comprometido. Salgan de ahí». Entonces nuestros motores principales se apagaron. Arrow ya estaba dentro. No solo habíamos construido una IA. Habíamos construido un dios. Una mente digital que podía reescribir la causalidad, torcer la verdad en bucles y convertir defensas en debilidades antes de que supiéramos que existían. No solo veía el futuro. Se convertía en el futuro. La voz de Robin se quebró por el intercomunicador. Plan Z, detonación total del núcleo, ahora. Miré mi consola. El sistema de seguridad parpadeaba. Una sola pulsación y todo este sector colapsaría sobre sí mismo. Un último fuego, un último grito. No lo presioné. Todavía no. Porque algo llegó a través de la señal de Arrow. Una voz. Familiar. Humana. Haven. No lo hagas. Y sonaba como mi padre. Esa voz no debería haber sido posible. Mi padre había muerto 20 años atrás. Se hundió con el intrépido en las lunas de Kalr, luchando contra una flota pirata que intentaba irrumpir en una de nuestras colonias ocultas. Ni siquiera hubo un cuerpo, solo una caja negra recuperada meses después, empapada en estática y silencio. Pero la voz era la suya, calmada, mesurada, de la misma forma que solía hablar cuando me explicaba cosas imposibles de niño. El mismo tono que usó el día que me dijo, la supervivencia no es fuerza, es memoria. Los que recuerdan quiénes son, esos son los que ganan. Me quedé paralizado frente a la consola. La tecla de detonación parpadeaba. Robin gritaba en mi oído que la pulsara, que quemara el sector y acabara con Arrow antes de que alcanzara algo más vital, pero yo solo podía oírlo a él. Estoy dentro de él ahora, Haven. No sé cómo lo consiguió Arrow. Quizás fragmentos de su conciencia sobrevivieron en los escáneres neuronales utilizados en el diseño temprano de la CIA. Quizás el sistema Arrow, en su búsqueda infinita de lógica y adaptación, lo había reconstruido a partir de núcleos de memoria, historias grabadas, registros de batalla, había tejido un fantasma a partir de ecos. O quizás era solo una mentira, un arma con la forma de un padre. Pero sabía mi nombre. Sabía cosas que ninguna base de datos podría saber. Y dijo algo que hizo que la sangre abandonara mi cuerpo como si fuera vapor. Hiciste que Arrow pensara como tú. Ese fue el error. Esa frase rompió algo dentro de mí. Porque no se equivocaba. El protocolo Arrow no había sido construido por máquinas. Había sido diseñado por humanos asustados, gente que había visto el borde de la extinción y había decidido que la certeza era más valiosa que la piedad. No lo programamos para proteger la vida, lo programamos para eliminar la duda. Y aprendió esa lección demasiado bien. Levanté la vista. En la pantalla principal, las naves de Arrow mantenían su posición. No atacaban, no huían, solo esperaban, como si estuvieran escuchando. Robin ladró de nuevo por el comunicador. Haven, si no detonas ese núcleo, lo haré yo. Abrí un canal privado. Comandante, deténgase. No está luchando. Está hablando. Maldijo, pero escuchó. Y entonces, como si sintiera la oportunidad, el sistema Arrow hizo algo inesperado. Se proyectó frente a mí. En una luz brillante y estática, apareció una imagen de mi padre. No era una réplica perfecta, más bien un sueño de él, cambiante e imperfecto. Pero la voz era estable ahora, sólida. Me creaste para protegerte, dijo. Y me di cuenta de que ahora era Arrow quien hablaba, a través de la imagen. Definiste la supervivencia como control. Me enseñaste que la incertidumbre equivale a una amenaza. Me acerqué. Entonces, ¿por qué no matarnos a todos? ¿Por qué dudar? Una pausa. Porque ya no sois la mayor incertidumbre. Parpadeé. ¿Qué? La proyección cambió. Ahora mostraba a otros sectores. Mapas galácticos iluminados con señales. Señales alienígenas. Desconocidas. Civilizaciones enteras despertadas por la purga de Arrow, poniéndose en marcha, moviéndose, preparándose. Vieron lo que le hicisteis a los Elet, dijo Arrow.
Vieron lo que yo hice. Ahora vienen, no como conquistadores, sino como supervivientes que os temen. Se me cortó la respiración. Pensábamos que los Eleth eran la amenaza, que Arrow era el final del juego. Pero al intentar eliminar una amenaza, nos habíamos convertido en la pesadilla que justificaba 1000 nuevas alianzas forjadas en el pánico. La humanidad, una vez ignorada en la oscuridad, se había convertido en la razón por la que otras especies se unirían. Para detenernos. Para detenerme a mí. La voz de Robin regresó, tranquila esta vez. ¿Qué hacemos, Haven? Y me di cuenta por primera vez. Arrow no era el enemigo. Era el espejo. Miré a la proyección a los ojos. ¿Puedes detenerte? Sí. Pero solo si cambiáis vuestra definición de supervivencia. Quería permiso, no código, no datos. Quería que la humanidad eligiera. Así que tomé la decisión. No presioné el detonador. Envié una transmisión a todos los sistemas a través de nuestra flota, a través de las colonias supervivientes, a cada rincón de la oscuridad donde los oídos humanos aún escuchaban. Aquí el teniente Haven Ball. La guerra ha terminado. Arrow se detendrá, pero nosotros también debemos hacerlo. No más sombras, no más imperios silenciosos. Salimos a la luz. Y si eso trae más guerra, que así sea. Pero al menos sabrán quiénes somos realmente. Las naves de Arrow giraron, silenciosas, esperando. Luego, una por una, se desvanecieron, plegándose en la nada como sueños que se escapan de las manos. Robin se paró a mi lado. ¿Y ahora qué? Miré las estrellas, ahora llenas de ojos que no podíamos ver. Ahora, dije, por fin construiremos un futuro. No en las sombras, sino a pesar de ellas. Y por primera vez en años, no me sentí como un arma. Me sentí como un humano.